Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Kenny Sariol Leiva. Hoy nos encontramos reunidos para adentrarnos en un tema de suma importancia, los antecedentes de los derechos humanos en México. A través de esta presentación exploraremos la trayectoria histórica que ha llevado a la consolidación y protección de los derechos humanos fundamentales en nuestro país. Los derechos humanos son un pilar fundamental en cualquier sociedad justa y equitativa. Son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos sin importar su origen, raza, género o creencias. Estos derechos nacen de nuestra dignidad y son esenciales para vivir una vida plena y en libertad. La historia de los derechos humanos en México es una historia de lucha, resistencia y búsqueda constante de justicia. Desde épocas prehispánicas, diversas culturas indígenas ya concebían la importancia de la dignidad humana y la justicia social. Sin embargo, la llegada de la colonización española trajo consigo abusos y violencias de los derechos de los pueblos indígenas. Fue entonces cuando surgió la necesidad de reconocer y proteger estos derechos, sentando las bases para lo que sería una lucha incansable por la garantía de las libertades individuales y los derechos civiles. En el camino hacia la consolidación de los derechos humanos, encontramos momentos clave en nuestra historia, como la Constitución de Cádiz de 1812, que marcó un avance en el reconocimiento de algunas garantías individuales para los habitantes de la Nueva España. A lo largo de los años hemos enfrentado retos y desafíos en la protección de los derechos humanos, desde conflictos políticos y sociales hasta la necesidad de implementar políticas sociales para reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población. Hoy en día nuestro país se enorgullece de ser un Estado democrático de derecho, donde el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de instituciones democráticas bajo el imperio de la ley. Sin embargo, sabemos que aún hay mucho por hacer para asegurar que cada persona en México pueda gozar plenamente de sus derechos fundamentales. A lo largo de esta presentación profundizaremos en estos temas y conoceremos cómo los antecedentes de los derechos humanos han forjado el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. Agradezco su atención y compromiso para aprender juntos sobre este tema tan relevante para el presente y futuro de nuestro país. Ahora sí, comencemos. Empecemos por entender qué son los derechos humanos. Estos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Nacen de nuestra dignidad y valor como individuos y están protegidos por leyes y normas internacionales. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, sentó las bases para la promoción y protección de los derechos a nivel mundial. En México, los antecedentes de los derechos humanos se remontan a épocas prehispánicas, cuando las diversas culturas indígenas ya tenían sus propias concepciones sobre justicia y dignidad humana. Sin embargo, fue durante la colonización española cuando los pueblos indígenas sufrieron abusos y violencias de sus derechos fundamentales, lo que llevó a la necesidad de reconocer y proteger estos derechos. Un hito importante en nuestra historia fue la Constitución de Cádiz de 1812, que incluyó algunas garantías de libertad individual y derechos civiles para los habitantes de la Nueva España. Sin embargo, a lo largo de la historia mexicana, hemos enfrentado desafíos para consolidar estos derechos y garantías individuales. Hablemos ahora de las garantías individuales, que son aquellos derechos y libertades que buscan proteger a las personas de posibles abusos del poder del Estado. En México, las garantías individuales se enraizan en la Constitución de 1857,
que estableció una serie de derechos como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad. A pesar de este avance, hemos vivido momentos en los que estas garantías se vieron vulneradas debido a conflictos políticos y sociales. Las políticas sociales también han sido fundamentales en nuestra historia. Estas políticas se refieren a las acciones y medidas adoptadas por el Estado para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir las desigualdades sociales. Durante la Revolución Mexicana en 1910 a 1920, se buscó implementar reformas para garantizar la educación, la salud, la justicia social. A lo largo del tiempo, estas políticas han evolucionado, enfocándose en áreas como la seguridad social, la vivienda, la educación y la erradicación de la pobreza. Y bueno, pues finalmente reflexionemos sobre el concepto de Estado democrático de derecho. Este es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de instituciones democráticas. Obviamente siempre bajo el imperio de la ley. En México, nuestra Constitución política establece la división de poderes, la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana en el gobierno. Aunque hemos avanzado hacia un Estado democrático de derecho, también enfrentamos desafíos para consolidar plenamente estos principios. En conclusión, los antecedentes de los derechos humanos en México nos muestran una rica historia de lucha y evolución en la protección de los derechos fundamentales. Desde la época prehispánica hasta nuestros días hemos ido construyendo una base sólida para garantizar la dignidad y el respeto hacia cada uno, hacia cada individuo. Sin embargo, aún tenemos retos por delante para seguir avanzando hacia un país más justo y democrático. Y bueno, pues espero que estas diapositivas hayan sido informativas y que nos hayan permitido reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención y disposición para aprender sobre este tema tan relevante. Estoy abierta a cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchísimas gracias nuevamente. Es un gusto saludarlo como siempre.